comencemos entonces con la clase del día de hoy para ustedes que son ciclo orientado, que son política y ciudadanía en mi caso y también trabajo y ciudadanía. En esta... Profe, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, profe, ¿vos? De, ¿Todo bien? ¿Me bien, escuchan bien? de quinto año solo tengo un alumno que es Cata Juan. Ajá, Y salúdame. de sexto, con trabajo, saludalo Juan. Muy bien. Y de sexto está Cata Belén. Perfecto. Bueno, pero creo que a todos nos puede venir, el conocimiento nunca está de más, así que a todos nos puede ser útil en algún momento. Bueno, también para los chicos de cuarto, así que empecemos con la clase del día de hoy. Bueno, en el caso de política y ciudadanía, ¿qué tema vamos a ver hoy? Vamos a ver un tema que es manifestaciones de la política. Cuando hablamos de, y atención a esto, manifestaciones de la política, ¿alguien sabe qué significa o qué es una manifestación? ¿Un cocodrilo? ¿Una protesta? ¿Una forma en que se me aparece algo o alguien? ¿Qué será? ¿Una protesta puede ser? Ajá, ¿alguien más quiere arriesgar? Son tres opciones, un cocodrilo, una manifestación o protesta o la forma en que algo se me aparece, se me presenta. Ya dijo la compañera acá que puede ser protesta. ¿El resto qué dice? Cric, 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 cric. Bueno, a ver, cuando hablamos de manifestación, hablamos de las formas en que algo se me presenta, se me aparece. Es la forma en que yo lo puedo ver a ese elemento o a esa cosa. Entonces, cuando hablamos de manifestaciones de la política, nos estamos refiriendo a cómo se nos aparece, cómo se nos presenta, cómo podemos ver determinada característica de la política. En este caso, por ejemplo, ustedes en el texto, en la clase número 2, tenían, si no me equivoco, 6 formas o manifestaciones de la política. Por ejemplo, la primera manifestación era como forma de vida. Cuando hablamos de la manifestación de la política como forma de vida es, por ejemplo, nos estamos refiriendo más bien a qué cosa. Atención a esto. A la relación que hay entre nosotros, las personas, los ciudadanos, con los habitantes también, habitantes y ciudadanos, con lo que hace, con lo que dispone el gobierno. Por ejemplo, y que muchas veces nos afecta nuestra vida cotidiana sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, escúchenme chicos, a ver, ¿por dónde deben circular los autos? Por la ruta, muy bien. ¿Por dónde más? ¿Por la ruta? ¿Por las calles? Muy bien. Hablen, sin miedo. Muy bien. ¿Y las personas por dónde deben circular? Los autos por la ruta y las personas Por la vereda. por la vereda, muy bien. ¿Y saben por qué los autos van por la ruta y no por la vereda y las personas van por la vereda y no por la ruta? ¿Saben? Porque... No. Porque hay una disposición, hay normas, leyes que establece el gobierno que dicen los autos deben circular por las rutas y las personas deben circular por las veredas. Por ejemplo, los semáforos. Cuando está la luz en rojo, ¿qué hacen ustedes? ¿O qué hacen los autos? ¿Avanzan, paran, se detienen? Paran, muy bien. Se detienen, muy bien, paran. Y cuando está en verde, Avanza. avanzan, muy bien. ¿Y saben por qué? Porque eso también es como, ahí ustedes ven cómo las disposiciones de gobierno, porque ¿quién pone los semáforos? La municipalidad en algunos casos, la comuna en otros casos, ponen los semáforos que nos modifican nuestra vida, hacen que cuando vamos manejando en la ruta, aparece el rojo y nos detenemos. Se pone en verde y arrancamos nuevamente. ¿Ven cómo hay una relación que modifica nuestra vida? No podemos hacer lo que queremos, sino que estamos, digamos, hay reglas que nos imponen que a veces las tomamos naturalmente. ¿Me van siguiendo?
Bien, ahora, ¿a qué hora entran ustedes a la escuela? A las 9. A las 9, muy bien. ¿Y a qué hora salen? A las 1. A las 1. Es decir, cumplen horario. Muy bien, el colectivo pasa ese horario. Tiene un horario el colectivo, perfecto. Entonces ustedes ahí ven cómo hay una relación que modifica nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la política determinó, alguien decidió en el gobierno que ustedes entren a una hora, salgan a una hora y que los colectivos circulen a determinada hora. Y por eso hablamos de que es una forma de que vemos cómo la política se manifiesta como una forma de vida. ¿Me van siguiendo? Sí. Bien. Entonces, piensen en eso al momento de, por ejemplo, dar ejemplos. Cómo la relación entre el gobierno y la gente modifica la vida de la gente. ¿Alguien quiere dar un ejemplo más? No. Bueno, pasemos a otro que es, por ejemplo, la política. Yo voy a hablar de 2 o 3 y después pasamos al tema de trabajo, porque quiero que ustedes en su momento piensen para hacer la tarea, la actividad, piensen qué podrían dar como ejemplo. Cuando hablamos de, por ejemplo, la política como praxis, estamos hablando que a nosotros se nos aparece como una práctica. Por ejemplo, ¿cómo se nos aparece una práctica de gobierno, de política? ¿Se les ocurre algo? Por ejemplo, cuando un político hace ¿qué? Da un discurso. Cuando un político da un discurso, bueno, hago ¿ah? Las campañas. Muy bien, las campañas políticas, muy bien, excelente, las campañas, los discursos, o también, por ejemplo, cuando le hacen una entrevista al gobernador, al intendente, al delegado comunal, entonces también ahí vemos cómo la política entra en práctica. También podemos ver la práctica política en qué cosa, chicos. Podemos ver, por ejemplo, cuando en la radio transmiten el clima, dicen hace tanto de temperatura o va a llover. ¿Por qué? Porque el clima digamos, la meteorología está a cargo del Estado, del gobierno, es decir, el gobierno tiene sus grupos de científicos, de meteorólogos, que se fijan, que estudian el clima y que transmiten esa información. Entonces, ahí vemos otra forma en que aparece la política, esta vez como práctica. Y una más. ¿Qué pasa cuando hay un control en la ruta? ¿Qué ven ustedes? Un control en la ruta. ¿Quién está? La policía. ¿Alguien dijo eso? Sí, los policías. ¿Y quién más? Control de tránsito. Muy bien, excelente. Y ahí, cuando aparece la policía, aparece la gente de control de tránsito, ahí vemos otra manifestación de la política como práctica, porque ahí está la gente trabajando, por ejemplo, la policía que depende del gobierno y tránsito que también depende del gobierno. ¿Estamos hasta ahí? Bien, entonces, dicho esto, tengan en cuenta para después poder realizar las actividades y poder dar ejemplos. No es difícil, ¿ok? Bueno, pasemos ya para ir cerrando la clase del día de hoy a lo que es trabajo y ciudadanía. En la clase número 2 que yo les subí hace creo que 2 semanas, si no me equivoco, 10 días, el tema que quiero que veamos simplemente es la evolución de lo que es el trabajo a lo largo de la historia. Tenemos 4 periodos históricos que después le van a preguntar seguramente, o ya lo han estudiado con su profe de historia, que son las 4 edades históricas: edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Son 4. ¿Nosotros en cuál vivimos? A ver. En la edad contemporánea. Muy bien, excelente. Nosotros vivimos en la edad contemporánea. Excelente, muy bien. Vivimos en la edad contemporánea. Muy bien. Entonces, tenemos 4 edades: antigua, media, moderna y contemporánea. 4. Ahora, en cada una de esas edades, el trabajo fue concebido o visto de diferente manera.
Por ejemplo, en la edad antigua existía el trabajo esclavo. ¿Qué significa el trabajo esclavo? Que la gente que trabajaba mayormente eran prisioneros de guerra, eran personas que no eran libres, que eran consideradas cosas, objetos como una mesa, una silla, y que tenían que trabajar, si no eran castigadas. Las obligaban a trabajar y no les pagaban nada. Más bien, o los mataban de hambre o les daban solamente de comer, y punto. Las obligaban a trabajar. Eso pasaba en la edad antigua. En la edad media y en la edad moderna, durante 2 edades, se deja de lado el trabajo esclavo y aparece el trabajo servil. ¿Qué es el trabajo servil? El trabajo servil es el trabajo que hacen los siervos, que hacen los campesinos. ¿Y quiénes son estos siervos o campesinos? Primero son personas libres, no son esclavos, pero libres hasta ahí no más. ¿Por qué? Porque estas personas no son libres de ir y venir a cualquier lado, sino que deben estar permanentemente en una misma tierra, trabajan esa tierra para ellos y sobre todo para su jefe o patrón o señor. ¿Y cómo se les paga? ¿Alguien sabe? Ya no se los castiga para trabajar, sino que se les paga en algo. ¿En qué? ¿En qué será? ¿En cocodrilos, en elefantes, en dinero o en alimento? En dinero y alimento. En alimento. El trabajo servil se pagaba en alimento o, por ejemplo, se pagaba en ropa o en cosas que la gente podía utilizar. ¿Estamos hasta ahí? Piensen ustedes, trabajo esclavo no se pagaba, se castigaba. Trabajo servil, ahí lo saluda la profe Vale de geografía. Trabajo servil es un trabajo que hacen las personas libres, los campesinos, pero que se les paga en alimento mayormente. Es decir, por ejemplo, el campesino cosecha 100 manzanas, 90 se las da a su jefe y 10 se las queda a él. Acuérdense de eso. El trabajo servil lo hacen los campesinos. ¿Y cómo se le paga al campesino por su trabajo? Y cosechaste 100 manzanas, 90 me das a mí, que soy tu jefe, y 10 te quedas vos. ¿Estamos hasta ahí? Bien, bien. Y por último, en la edad contemporánea, chicos, en la edad contemporánea, aparece el trabajo asalariado. Que el trabajo asalariado lo hacen las personas libres, no esclavas. ¿Y qué lo caracteriza el trabajo asalariado? ¿En qué se paga? En dinero. Muy bien, en dinero, en plata, en billetes, digamos. Entonces, el trabajo asalariado en la edad contemporánea lo hacen las personas libres y se paga en dinero. ¿Ok? Entonces, tengan en cuenta esto. Entonces, repetimos y ya cerramos la clase. En la edad antigua existía el trabajo esclavo, las personas no eran libres y se las obligaba a trabajar, se las castigaba si no lo hacían. En la edad media y en la edad moderna existía el trabajo servil, las personas eran libres, pero trabajaban y se les pagaba en alimento. Y en la edad contemporánea existe el trabajo libre, que se paga en Dinero. en dinero. Muy bien, el trabajo asalariado se paga en dinero. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta, consulta hasta aquí? No, por ahora no. Bueno, entonces, lo que les recomiendo es relean la clase para poder hacer las actividades. Cualquier duda me la hacen llegar. Y pronto estaré subiendo la tercera clase. Así que bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Nuevamente la pregunta. No, yo ya le voy a subir la clase 2 entonces. Muy bien. Bueno, entonces chicos, no me queda sino despedirme de ustedes y también de su profe. Y nos vemos la próxima. Nos vemos, chicos, que estén bien. Hasta luego. Saludos. Muchas gracias.